Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 3 de la semana número 2 de preparatoria en INASEP. Son las 8 de la noche, es las 8 de la noche, hora del centro del país. Un servidor, el asesor virtual, maestro Francisco Hernández de la Cruz, va a estar con ustedes para pues, compartir experiencias, contenidos que se establecen a partir de esta semana número 2. Vamos prácticamente a abordar la unidad número 2. Muy bien, pues una vez iniciado, pues, vamos a ver cuál es la agenda que tenemos, para esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje de preparatoria en línea CEP. Y es el orden del día. Tenemos la bienvenida, el propósito de la sesión y de la unidad para ubicarnos, las dudas y los comentarios, recursos, ejemplos, la conclusión y la despedida, ¿no? Entonces, con esto vamos a trabajar, o con esto vamos a comentar o a platicar en esta sesión de tercer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Bien, pues bueno, pues primero que nada, pues darle la bienvenida a todos a este espacio abierto, agradecerles por tomarse un tiempo, compartir, ¿no? Entre todos la, la oportunidad de que todos pues podamos aportar algo a este trabajo que tienen ustedes, puedan aportar algo a esta actividad escolar que tienen ustedes. Bien, entonces agradezco a Anaí, a Montserrat, agradezco también a Ramiro, si no me equivoco, su presencia. Sean bienvenidos a este espacio, ojalá y sea de mucho provecho, ojalá y también les sea de apoyo para la elaboración de sus actividades que tienen para esta semana, y pues creo que pues debe de ser fructífera nuestra sesión. ¿Eh? Bueno, presentando posteriormente el propósito de la unidad, pues aquí está, ¿no? Estamos ubicándonos en la unidad número 2. ¿Qué nos espera o qué buscamos con esta unidad número 2? Bueno, pues analizar las posturas interdisciplinarias sobre las diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debate con actitud respetuosa y responsable, ¿no? De hecho, las actividades de esta semana que ustedes van a encontrar o que ustedes tienen, pues hace referencia a inicialmente pues un trabajo integrador sobre investigación y posteriormente van a elaborar o están colaborando o están trabajando en el debate o la actividad integradora número 4 que hace referencia a un tema a desarrollar, ¿no? A compartir dentro de este foro integrador. Entonces, he estado leyendo igual, he estado observando cuáles son sus aportaciones que generan o que dejan y ir regulando esta actividad que ustedes van haciendo, ¿no? Recuerden que este primer foro integrador de la semana número 2 es evaluable. Es importante entonces que, como bien les he colocado tanto en el foro integrador como en el foro aprendiendo, que compartan sus aportaciones, sus 5 aportaciones que dice la indicación de este trabajo. Entonces, ese es el objetivo de la unidad número 2, ver la interdisciplinariedad, es decir, la investigación, enfocando la interdisciplinariedad. ¿Para qué? Para poder tener una visión amplia, para poder tener suficiente sustento y inmediatamente poder debatir, ¿no? Solo podríamos debatir en la medida de lo posible o solo podremos debatir siempre y cuando tengamos suficiente información, suficientes elementos que nos puedan servir como sustento o como elemento para el trabajo que les están exigiendo, ¿no? Aquí, si no más recuerdo, les están pidiendo 5 aportaciones. Entonces, pues para poder aportar estas 5 veces es importante tener conocimientos, tener suficientes fuentes de información que puedan ayudarme a pues aportar algo realmente en esta actividad integradora, ¿no? Entonces ahí está el propósito de la unidad, ¿no? Para que no nos perdamos y para que lo tengan ustedes presente y pendiente. ¿Sí?
Luego tenemos el propósito de la sesión de este espacio abierto para el aprendizaje. Pues primero que nada es pues, la mejora constante de su proceso de formación. No hay más, ¿cómo les explico? Lo que hacemos o lo que buscamos con estos espacios abiertos es que pues tengan, tengan un, una perspectiva complementaria de los recursos que hay en plataforma, de las sesiones que tienen con los ADD, tengan otra perspectiva de los comentarios de sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, los propósitos de estos espacios abiertos es pues una mejora constante de su proceso de formación, compartir dudas y opiniones. Bienvenida, Milagros. Eh, Generar un ambiente de aprendizaje compartido. Creo que el conocimiento, como lo comentaba en mi presentación, eh, yo les platicaba y les decía, bueno, pues el conocimiento no lo tenemos de manera absoluta, o no lo contiene o no lo obtiene una persona de manera absoluta, sino lo compartimos entre todos, ¿no? Entonces, por eso se habla aquí de un ambiente de aprendizaje compartido. Otro de los propósitos de este espacio es pues, colaborar como agente en proceso de formación, es decir, estamos en ese rol ustedes como estudiantes de prepa en línea CEP y uno como facilitador o como asesor o como guía, como quieran ustedes nombrarle, la actividad de un servidor, ¿no? Entonces, también otro propósito de este espacio abierto para el aprendizaje es, pues, comentar sobre las semejanzas, similitudes de sus concepciones del tema por abordar. Eh, en esta, en esta semana creo que pues, el tema sobre el debate, el tema sobre la investigación, el tema sobre la investigación documental y todo esto, pues quieran o no, nos va a generar una especie de duda, nos va a generar una especie de, de conocimientos que a lo mejor amplíen nuestra visión sobre la manera o la forma de cómo nosotros sabemos o tenemos conocimientos previos, ¿no? Entonces, el objetivo, la finalidad de estos espacios abiertos es que haya un conocimiento compartido, que haya un aprendizaje compartido por parte de, pues, todos, ¿no? Entonces, para que no nos apenemos, creo que se tiene que generar una especie de confianza, ¿no? Una especie de confianza para que pues realmente podamos exponer nuestras dudas, podamos exponer nuestra opinión o nuestro comentario sobre lo que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, entonces continuando con ello, pues vamos a entrar de lleno a esto, pues aquí tenemos el espacio para las dudas y las opiniones, ¿no? ¿Cuál es la importancia de considerar el enfoque desde diferentes disciplinas para la interpretación de un problema? Entonces entra el espacio, tenemos el espacio para que también ustedes pregunten lo que no quede claro o no tengan o tengan confusión, porque también es válido con respecto a los contenidos que se han generado en la plataforma, ¿no? Si, no sé, a lo mejor leyeron algún documento y hay algún término que no está claro, pues con toda la confianza es el momento para preguntar. Este, por ejemplo, si hay alguna confusión de algunos términos o palabras que leyeron y que pues, también es confuso porque a veces algunos autores usan otros términos y al fin de cuentas son semejantes o a veces hasta sinónimos. Entonces creo que es el espacio. Si hay dudas, adelante, con toda la confianza y también si hay algún comentario, alguna opinión, con toda la confianza, creo que es el espacio para que ustedes puedan expresarse y pues podamos hacer de esto pues un diálogo como tal, no sea monótono de que yo nada más esté hablando, hablando y hablando, sino pues que también ustedes pues compartan sus expectativas y sus experiencias. Entonces dejo micrófonos abiertos, bienvenidos a quienes acaban de integrarse, gracias por estar en este espacio abierto. Entonces, se integró Esmeralda y se integró Lice Dailin, hace rato también Milagro, ¿no? Entonces queda el micrófono abierto, queda también el chat. Pues adelante, pueden hacer sus preguntas
necesarias. Buenas noches, por ahí Milagros, igual, cerrar buenas noches. En el chat igual queda abierto, entonces adelante. ¿Les leo o les escucho? Si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna opinión, va. Muy bien, bueno, pues entonces van las preguntas. Si no hay preguntas de parte de ustedes para un servidor, bueno, pues a mí me tocaría hacer las preguntas. No hay dudas por el momento, señor Ramiro. Ok, gracias. Entonces, pues yo aquí he generado algunas preguntas también en función de los contenidos temáticos que se tienen, ¿no? Esta es una de las primeras preguntas. ¿Cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, ¿no? Este, una de las noticias, por lo menos está en boga, o por lo menos está ahorita latente en las redes sociales y en los noticieros, es sobre el intervencionismo de Estados Unidos en los países directamente en Taiwán, ¿no? Es una de las problemáticas por manejar un problema. Otro problema es sobre el destape, ¿no? Sobre la corrupción del expresidente pasado, ¿no? Entonces continúa la corrupción en el país, en el nivel político, por decirlo así. Otro problema a nivel nacional y mundial es sobre el brote de la viruela símica, el simio, pues que argumentan que no hay riesgo de llegar a una pandemia, si es una pandemia o no hay una pandemia. Entonces, hay un sinnúmero de problemáticas que se establecen. Entonces, es importante que desde diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. No sé si ya leyeron o buscaron las noticias o oyeron comentarios o vieron videos sobre el conflicto que está por aperturarse, ¿no? O abrirse entre Estados Unidos y China. ¿Tienen alguna noción sobre ello? Anaí, Anaí, ¿tienes alguna noción sobre ello? ¿Algún comentario sobre este problema? Porque al fin de cuentas es un problema. Creo que no está por ahí Anaí. Ramiro. Disculpe, no escuché bien. Ah, ok, Anaí. Preguntaba si tienes alguna noción sobre la problemática que se está generando o la tensión que hay entre Estados Unidos y China como problema, ¿no? Estamos hablando sobre la importancia de tener varios enfoques acerca de una problemática, No, ¿no? No, ok, ahí no hay ningún problema, no hay ningún problema como tal. Ramiro, ¿alguna perspectiva sobre esa problemática? Realmente no sabría. ¿No? Ok, Ramiro, no te preocupes, no te preocupes. Lisette, ¿alguna perspectiva, opinión, algo que puedas compartirnos acerca de esta problemática? Muy bien, Esmeralda, tampoco. Ah, bueno, Lisette dice que no tiene ninguna perspectiva, ninguna opinión. Esmeralda, gracias, Lisette, por contestarnos por el chat. Esmeralda, tampoco está por ahí. Esmeralda, y por último, Milagros. ¿Alguna opinión, perspectiva, conocimiento sobre la problemática planteada?
Bueno, creo que Milagros tampoco se encuentra. Muy bien. Bueno, la pregunta iba en función de, es una problemática que requiere, pues como bien mencionaba en un inicio, ¿no? Una especie de investigación. Y era válido, ¿no? Lo que comentó, por ejemplo, Anaí, Ramiro, Lisette, ¿no? O sea, a lo mejor no se tenga conocimiento como tal, por lo tanto, pues no se puede argumentar, aportar, opinar, ¿no? Sobre ello. Entonces, lo mismo pasa con las problemáticas que podamos encontrarnos dentro del género académico, del área académica, ¿no? Cuando ustedes están en su proceso de formación, por ejemplo, en preparatoria en línea, pues les van a pedir algunos trabajos de investigación. Y, y hago este comentario en el sentido de que tenemos que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos o cuando nos referimos a la investigación, ¿no? A veces lo confundimos o a veces no entendemos a qué nos referimos cuando solicitamos una investigación, ¿no? Aquí estoy también compartiendo otra diapositiva donde pues presento lo siguiente, ¿no? Es posible que a mayor información haya mayor conocimiento. ¿Es cierto esto? ¿Es verdadero? ¿Es falso esta afirmación? Alguien que pueda levantar la mano y que me comente. Adelante, Anaí. Es verdadero. Es verdadero, ¿no? A mayor información hay mayor conocimiento, ¿no? Gracias a quienes contestaron por medio del chat. Es verdadero que hay información suficiente, ¿no? Por eso hace rato yo les decía, pues ahorita, en este momento, si tenemos alguna duda, inmediatamente googleamos y encontramos la información, ¿no? Entonces, por información no nos detenemos, siempre la va a haber. Pero el hecho de que haya una información como tal, no quiere decir que haya como tal un conocimiento en una persona o en un conjunto de personas por esta cantidad de información que hay. De hecho, hay un término que se llama la infoxicación, que hace referencia a esto, ¿no? Que en la era de la información se tiene tanta información como tal que a veces no sabemos cuál tiene veracidad y cuál no tiene veracidad. Entonces, a veces podríamos dudar o tendríamos que dudar si realmente eh, se tiene suficiente conocimiento a pesar de que hay tanta información, ¿no? Un fenómeno que ocurre o que está ocurriendo en educación básica, por ejemplo, que he estado observando, es que pues ya la memoria casi no se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues toda la información está a la mano, ¿no? Si nosotros tenemos duda de algún término, de algún concepto, pues inmediatamente vamos con el buscador o al móvil o el aparato electrónico que tenemos, e inmediatamente nos da la respuesta, ¿no? Que buscamos. Entonces eso permite que tengamos información de manera inmediata, ¿no? Pero no basta con tener la información, a veces hay que procesarla, hay que interpretarla, ¿no? Y pues eso se requiere pues de habilidades, de tal manera que pues también se use en este caso la memoria. Entonces, esta afirmación de que a mayor información, mayor conocimiento, pues probablemente no sea del todo real, porque pues información hay mucha, pero conocimiento como tal en una persona, a lo mejor ustedes dirán, bueno, sí hay un conocimiento para la humanidad, sí, para la humanidad sí, pero en concreto, en las personas como tal, pues probablemente no lo haya, ¿no? No lo haya. ¿Por qué? Porque pues ahorita con la inmediatez y todo lo rápido que podamos tener, pues eso hace que pues, no retengamos o no usemos a veces nuestra memoria, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y para qué lo voy a memorizar? No sé si recuerdan con anterioridad, cuando todavía no existían los smartphones, te tenías que aprender todos los números telefónicos, ¿no? De los que utilizabas con frecuencia, ¿no? Hoy, pues probablemente hasta ni tu número personal te sepas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está en el móvil, no hay necesidad. O el número personal de, no sé, de algún familiar cercano. A lo mejor te sabes uno o dos, o el del trabajo, pero pues probablemente no más. Y con anterioridad sí se retenían más números telefónicos porque era necesario, ¿no? Entonces,
pues había un mayor uso de la memoria, a diferencia de hoy, que pues prácticamente no la hay. Entonces eso también no nos permite manejar más información de manera personal o de manera inmediata, ¿no? Eh, no prescindiendo en este caso de los recursos tecnológicos que tenemos, ¿no? Entonces, imagina si no tuviésemos un aparato que nos permita, un aparato tecnológico que nos permita investigar, pues prácticamente nos quedamos con la duda o simplemente no avanzamos o ahí nos quedamos estancados. Entonces, a eso hago referencia con esta situación. Entonces, es importante tener en consideración en que hay cosas que sí tienen que estar en nuestra memoria y que tenemos que manejarlo, sobre todo si somos parte de, no sé, un equipo de trabajo, un grupo de escuela, familiares, o si o es propio de mi área donde yo me estoy desenvolviendo. Es necesario tener lo básico, es necesario tener la suficiente información a la mano. Como bien les mencionaba, estamos en la era de la información, somos afortunados, por un lado, ¿no? No lo podemos ver o no lo deberíamos de ver como un acto infortuito, ¿no? Sino, al contrario, pues hay la posibilidad, ¿no? Tenemos en nuestras manos todo tipo de información de manera instantánea, ¿no? Siempre y cuando tengamos un móvil, ¿no? Y aquí, cuando nosotros dialogamos, pues, aquí en la diapositiva yo les presento, ¿no? ¿Quién no ha resuelto una riña familiar en solo unos segundos de búsqueda? Cuando se tiene a veces un concepto o una expresión errónea y tú dices, no, pues ahorita lo voy a buscar a ver qué, ¿no? O a veces cuando estamos ante una situación y no sabemos qué decir y ahorita voy a buscar la fecha, a ver, yo ahorita voy a ver dónde está el lugar para ir y comprar, ¿no? O ahora voy a revisar cuáles son los elementos de tal medicamento, a ver cuál es mejor, si el ibuprofeno o el naproxeno o el paracetamol, y todo está de manera inmediata, ¿no? Inmediatamente. En esta era de la información, pues lo que tenemos que aprender a hacer es a manejar toda esta información. Creo que es como uno de los retos que tenemos todos, aprender a manejar la información de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestro contexto. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que tener en consideración para que pues realmente lo que utilicemos esté lejos del margen de error que podíamos encontrar? Bueno, pues hay que tener unos criterios de identificación de información confiable. Y una de esas características aquí se las presento. Primero, bueno, saber quién es el autor, la autoría de la información que yo estoy utilizando, ¿no? Si tiene algún reconocimiento, si no tiene ningún reconocimiento, cuál es su trayectoria, ¿no? Cuál es su experiencia profesional, cuáles son sus especialidades en el área, ¿no? Entonces, esto nos permite hasta cierto punto tener confianza sobre la información que utilizamos. También todo aquello que nosotros vayamos leyendo, todo aquello que vayamos nosotros utilizando como un modo de sustentar lo que estamos diciendo, pues tiene que tener un propósito y una objetividad, ¿no? Preguntarse, ¿por qué este autor escribió esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaba con escribir esto? O con redactar esto, o publicar esto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es su finalidad o su propósito es serio, es objetivo? Por eso aquí se habla de objetividad. ¿Y qué tan actuales? ¿No? ¿Qué tan actuales? A veces es importante medir en cuanto al tiempo porque sobre todo en este tiempo, en esta era que estamos viviendo, los cambios son inmediatos, ¿no? Los cambios son inmediatos. Hoy tenemos una vacuna, mañana tenemos otra, hoy tenemos una información, mañana ya se está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo va? ¿Cuál ha sido el desarrollo? ¿Cómo se han ido dando los cambios en cuanto a los contenidos, en cuanto a las definiciones, en cuanto a las investigaciones que se han ido generando, ¿no? Entonces, esos podrían ser los criterios para averiguar las fuentes de información confiables, ¿no? Y coloco esa diapositiva, ¿por qué? Porque en actividades anteriores he observado, he leído algunos trabajos donde confunden, ¿no?
lo que es una investigación documental con la descripción de términos, ¿no? Entonces, como que no queda muy claro cuando se le habla de una investigación como tal. ¿Qué es investigar? ¿No? No sé si recuerdan cuando estábamos o cuando estaban ustedes en la etapa de la secundaria o de la primaria, ¿no? ¿Qué tareas les dejaban? Anaí, ¿te acuerdas? Con relación a la investigación. Anaí, o alguno de ustedes que levante la mano. Ah, bueno, ahí están ahí. Adelante, Anaí. Sí. Anaí, cuando estabas en la primaria y te hablaban o te decían sobre investigación, ¿cuáles eran las tareas que te dejaban? ¿O qué decía la tarea respecto de la investigación? De español, ciencias naturales, me parece. Ajá, ¿y qué te pedían? ¿O cómo te pedían? Eh, pues que tenemos que investigar Ajá, ¿qué cosa? palabras, Ujú. buscar definiciones y todo eso. Eso era investigar, o eso es investigar. Sí. Sí, 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 está bien. Era lo que nosotros veíamos. ¿Ocurría con lo mismo con Ramiro? Gracias, Anaí. Ramiro, coincidimos en la concepción de investigar en esa etapa de formación, en la primaria, también hasta en la secundaria, que si no me equivoco, también aparecía. Pues sí, más que nada sí. Sí, ¿no? Cuando te decían en primaria, por favor de investigar los siguientes conceptos. ¿Y qué hacías? Ibas y, bueno, no sé si ya le tocaba ir al internet o ir a una enciclopedia o ir a un libro y tomar las definiciones o los conceptos. Por ahí nos escribieron por el chat, ahorita lo voy a leer. Gracias, Ramiro. Lisette dice investigar el significado de palabras claves para entender mejor una investigación. Gracias, Lisette. Gracias. Entonces, como que tenemos esa concepción de investigar y no los culpo o no los juzgo. ¿Por qué? Porque lo mismo me pasó, ¿no? Cuando estábamos en primaria, en secundaria, ¿qué nos decían? Favor de investigar las definiciones de, ¿no? Investigue cuáles son las fechas más importantes de la historia de México. Investigar, qué elementos compone el agua, ¿no? ¿Cuáles son los elementos químicos del agua? Investigar, entonces nos quedamos con esa concepción de investigar. No digo que todos, pero más de algunos sí se quedó con esa concepción, con ese concepto de investigar. Y eso realmente no es investigar, es buscar definiciones, buscar descripciones de algunos conceptos, ¿no? Pero realmente una investigación no lo es, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos duda de alguna palabra, cuando estamos en un diálogo, no sé, en el trabajo, en la familia, y, y gracias, Milagros, ¿no? Insertar palabras claves para la comprensión. Milagros también nos comparte por medio del chat su concepción. Dice, concuerdo con la compañera Lisette, para realizar una investigación debemos insertar palabras claves para dar con nuestra búsqueda, ¿sí? Entonces, como que nos quedamos con esa concepción de decir, bueno, investigar es buscar definiciones, ¿no? Y eso nos hacían, ¿no? Eso nos pedían en la etapa básica de la educación básica, ¿no? Solo buscar conceptos, solo buscar definiciones, como bien mencionaban hace un momento, probablemente para comprender mejor el tema que se esté manejando o el tema que se esté manifestando. Pero eso realmente es investigar, ¿no? Ustedes me dirían, no, pues a lo mejor sí nos da un nuevo conocimiento, pero les da una descripción nada más de un concepto, pero como tal no se descubre por ustedes mismos algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, sino algo que ya está dado, ya está presentado en la red o ya está presentado en el diccionario o en el libro de consulta o en el PDF de consulta. Entonces, así nos quedamos. Entonces, estamos la etapa o en el momento en el que se encuentran ustedes, que es media superior,
ya no nos podemos quedar en ese nivel de investigación, ¿no? Dejen ese nivel de investigación para los muchachos de secundaria, hasta primero y segundo, si no me equivoco, y todos los de primaria. En esta etapa de la educación media superior nos toca hacer una verdadera investigación y es aquí donde hablamos nosotros pues de una investigación documental. Entonces, queda claro qué es investigar. Investigar no es describir conceptos. Investigar no es buscar la definición de y colocarla dentro del trabajo o la estructura de un trabajo. Investigar es realmente, primero que nada, plantearse un problema y buscar todas las concepciones acerca de ese problema. Hace rato yo les hablaba del conflicto bélico entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es el origen de ese conflicto? ¿Cuál es el origen de ese problema? ¿Cuáles son los problemas que tienen la ciudadanía o los mexicanos actualmente ante la inflación? ¿Cuáles son los efectos que hay de la inflación? Eso es investigar, ¿sí? Eso se dan a investigar. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cuál es la situación política? Ahora en educación, por ejemplo, se está hablando de la implementación de la reforma educativa, ¿no? Con lo de la nueva escuela mexicana, ¿qué beneficios va a haber? ¿Quiénes son los beneficiarios? El conflicto que hubo sobre los alumnos que pasaron con 6, aunque no fueron a la escuela en educación básica. ¿Cuáles son las lagunas que quedaron? ¿Cuáles son los efectos negativos que van a haber de esos alumnos de secundaria y de primaria y de preescolar que a pesar de no haber ido a la escuela les pusieron 6? ¿Cuáles van a ser esos efectos? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que van a tener? Eso es investigar, eso no lo sabemos y eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los trabajos de investigación y por eso aquí les presento, ¿no? ¿Qué es una investigación real para ese nivel y lo que estamos manejando nosotros? Una investigación documental es aquella que se caracteriza por emplear la consulta de fuentes escritas y grabadas, fuentes de cualquier tipo. Enseguida les voy a presentar una diapositiva que también lo tienen en los recursos de la plataforma. Entonces, ¿dónde investigamos? Investigamos en periódicos, revistas, anuarios, grabaciones, discos USB, plataformas, páginas web, videos, en una entrevista, en un diálogo, en una encuesta, todo aquello que nos pueda dar información sobre un problema a plantear y resolver. Eso es investigación. Entonces, les hago este comentario porque me he encontrado con algunos trabajos donde pues solo colocan definiciones, solo colocan definiciones. Entonces, eso no es realmente investigar, es solo recabar la información y colocarlo. Aunque aquí dice que es documentarse, pero esa documentación tiene que servir ¿para qué? Para ampliar mi visión y para dar una posible solución o una posible respuesta ante la problemática que se está planteando, ¿no? De hecho, la actividad integradora número 3, así se llama, ¿no? No sé si investigar para argumentar se llama la actividad integradora número 3. ¿Y qué tienen que hacer o qué hay que hacer? Pues hay que investigar, ¿no? Hay que presentar un documento en procesador de texto argumentando sobre un tema especificado, ¿no? Una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Ahí está el problema, ¿no? El tema es la legalización de las drogas. ¿Cuál es el problema que ustedes encuentran respecto de la legalización de las drogas? Alto consumo, bajo consumo, efectos de salud pública, efectos de salud individual, el narcotráfico, en el nivel económico, la venta legal de algunos, como por ejemplo el expresidente Vicente Fox, ¿no? Que tiene sus plantíos de marihuana y ya empezó a venderlo porque ya es legal en algunos lugares, ¿no? Como ciertos gramos y todo lo demás. ¿A quiénes se están beneficiando? ¿No? La otra vez vi un video sobre una zona indígena, creo que no sé si era en Oaxaca o en Guerrero, donde les estaban enseñando a cultivar la marihuana, a procesarla, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sí, cuando no, qué va a pasar si se legaliza, si no se legaliza. Entonces, hay muchos efectos que pueden surgir o pueden salir como problema, ¿no? Porque si les está haciendo una investigación este, sobre la legalización de las drogas, entonces yo ahorita acabo de hablar nada más de la marihuana. Cuando hablan de la legalización de las drogas, ¿a qué drogas me estoy refiriendo? Pues al alcohol, el tabaco,
la marihuana, no. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el problema que van a tratar. Y en función de ese problema que identifican, es la investigación que van a realizar. Por eso aquí manejan, ¿no? Una investigación de diversas fuentes para poder aclarar la problemática que ustedes están identificando, ¿no? La problemática que ustedes están identificando. Al inicio, en el objetivo, no sé si recuerdan la diapositiva que les planteé, ahí venía, ¿no? Ahí está. Analizar posturas interdisciplinarias. Entonces, si hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de que no solo voy a ver desde la perspectiva política, no solo voy a ver desde la perspectiva económica, sino también tengo que ver de la perspectiva médica, la perspectiva psicológica, la perspectiva educativa, ¿no? La otra vez escuchaba un programa sobre el consumo de alcohol y bueno, de hecho un comercial, mejor dicho, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan, ¿no? Ahí solo es investigar, ¿verdad? En el punto 5, ya que dice que desarrollemos un texto argumentativo. Sí, o sea, si tú investigas, tú tienes que argumentar, ¿no? En el 4 solo investigamos y no ponemos nada como respuesta, ya que ya en el 5 respondemos. Bueno, te refieres a los puntos de cómo vas a realizar la actividad. Quiero pensar que a eso te refieres. ¿Me respondes, Sí, por favor? y No mire, es sé. que en el punto 4 de la actividad, pues Ujú, dice que investiguemos, que indaguemos sobre las dos disciplinas que escogimos, pero dice ujú. nada más sí. Entonces ya en el punto 5, conforme a la información que investigamos en el punto 4, ahí sí ya va una respuesta como tal, que es el texto argumentativo, ¿verdad? En efecto, sí. O sea, estas son las indicaciones, ¿no? Te explico. La indicación número 1 es elegir un tema. Perdón, identificar un problema, porque el tema ya te lo están dando. Ya te están diciendo que tú tienes que identificar una problemática acerca de la legalización de las drogas, ¿no? Aunque te dicen ahí y sea de tu interés revisar, ¿no? Los riesgos, los beneficios, la normatividad, etcétera, ¿no? Ahí te dan otros ejemplos. Entonces, identificas el problema y después en el punto número 2 te dicen, escoge al menos 2 disciplinas. Medicina, biología, economía, política, la que tú quieras. Y tienes que investigar qué dicen estas ciencias acerca del problema que estás identificando, ¿no? Por ejemplo, el consumo que legalicen la marihuana, ¿no? Como por ejemplo, poniéndolo como ejemplo. Bueno, se va a legalizar la marihuana. Bueno, ¿qué dice la sociología acerca de la legalización de la marihuana? ¿O qué dice la economía acerca de la legalización de la marihuana? ¿Qué dice la medicina o la política desde la salud pública? ¿Va a reducirse el consumo de marihuana una vez que se legalice? ¿O va a aumentar el consumo de marihuana una vez que se legalice? ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuáles son los efectos negativos que pudiera tener? Entonces, eso es lo que tú tienes que investigar, ¿no? Si tal disciplina a lo mejor dice, bueno, en economía, pues nos favorece, el narcotráfico disminuye, por poner un ejemplo, no digo que así sea, pero en salud pública no conviene. ¿Por qué? Porque pues va a pasar lo mismo que el tabaco o el alcohol. Hace días escuché un comercial, creo que de Tecate, si no me equivoco, y decían que pues han identificado que hay niños de entre 8 y 9 años de edad que ya han empezado a ingerir el alcohol, ¿no? Y dice el comercial, evitemos que llegue a manos de menores el alcohol, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es lo que hay que hacer en el punto número, es lo que hay que hacer en esta actividad. Ahí en la número 3 se dice, bueno, di si lo vas a hacer en una búsqueda documental o informática, pero pues es informático, no documental al fin de cuentas, porque ahorita que veamos las diferentes fuentes vamos a ver que pues es la información inmediata que tenemos, de ambas partes, ¿no? Y también busca información en Internet desde las disciplinas, pues es lo que ya te comentaba, y vas a desarrollar. Una vez que hayas investigado, ya tú vas a decir, bueno, según la medicina o según la sociología, nos dice que no es conveniente del todo la legalización de todas las drogas. ¿Por qué?
porque no tenemos certeza de quién la va a regular. Las leyes están, pero que se cumplan es otra cosa, ¿no? Entonces, según indicadores ya colocas tú lo que hayas investigado de tal o cual disciplina. Y en función de ello empiezas tú a argumentar, ¿no? Entonces, ustedes van a desarrollar este texto argumentativo que dice en el punto número 5 una vez ya investigado. Guarden esa información que hayan investigado para que la utilicen dentro de su texto, ¿no? Para que lo utilicen dentro de su texto. Entonces, les piden explicar igual, acuérdense que tienen que grabar en ese caso, pues un máximo de 2 minutos le piden, entonces procuren manejar la información para que así sea más abierta y sea más fluida la información que ustedes van a manejar dentro de su audio. Entonces, es bastante interesante la actividad, lo que sí tienen que hacer entonces es documentarse para que puedan tener dominio del tema de investigación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar el problema para que sea una verdadera investigación. Porque si solo colocan definiciones, pues va a ser, ya sabemos qué es la drogadicción, ya sabemos cuáles son las drogas lícitas, cuáles son las ilícitas, ¿no? Pero si ustedes dicen, no, pues vemos que en México ha aumentado, vemos que en México ha disminuido, y esto ha provocado que haya un problema de salud pública, y eso no permite que haya incrementándose. Ahora con la legalización de algunas drogas en Estados Unidos, como que los cárteles ya no se quedaron en México y están buscando la forma de emigrar a Estados Unidos porque hay mayor libertad del tráfico de estos productos. Entonces, eso es investigar, eso es colocar argumentos para que uno pueda llegar a una conclusión en función del problema que han identificado. No sé si me expliqué, Montserrat. Sí, César, muchas gracias. Ok, Montserrat. Muy bien, entonces, pues esto es investigar, no lo confundamos, les mencionaba, ya he encontrado algunos trabajos donde pues solo colocan definiciones y pues no es una investigación de la época en cuando estábamos en primaria, sino es una investigación de un problema donde podamos esclarecer y donde podamos proponer y llegar a una conclusión a partir de todo lo que se investiga, ¿no? Pues ahí están y les coloco las fuentes, ¿no? Para hacer una investigación documental, se va a llamar investigación documental. ¿Por qué? Porque no solo nos basamos en la definición que encontramos en el diccionario o en Google, como cuando estábamos en primaria o en secundaria. No, ahora la investigación que vamos a hacer o que debemos hacer en función del problema puede ser pues impreso, un folleto, un volante, un desplegable, pues, hasta en una película, ¿no? Videos, cartas, programas de radio, grafitis, monumentos, grabaciones de audio, ropas, accesorios, esculturas, cuadros, información vía satélite o fibra óptica, estadística, etcétera, ¿no? Las fuentes de información son diversas. Entonces, una investigación documental puede darse desde cualquiera de estos medios, desde cualquiera de estas formas, ¿no? Entonces, puede ser físico, puede ser digital, puede ser un audio, puede ser un video. Hay un sinnúmero que, como les decía al inicio de este espacio abierto, información hay. Lo que hay que hacer o lo que tenemos que hacer es saber identificar qué nos sirve y qué nos puede apoyar para presentar un buen trabajo en este caso, ¿no? Respecto de su investigación. El método de investigación documental, bueno, es ¿por qué o para qué? Es un procedimiento general de investigación documental que recopila, organiza, presenta información de fuentes documentadas. Fuentes documentadas. Investigación de las cosas yo les estoy haciendo es acumular toda la información necesaria que me pueda servir para esclarecer la problemática que yo esté abordando o yo esté tratando de esclarecer. Hay aquí presento algunos consejos para detectar fuentes confiables. Primero que nada, pues en un artículo de revista, un libro digital, siempre debe estar identificado el autor y los autores, ¿no? Si no tiene autor, si no tiene autores, bueno, pues habría que desconfiar, ¿no? También pasa con las universidades. A veces las instituciones o las universidades le dan el crédito a algunos ensayistas, a algunos articulistas, y esto nos permite que haya mayor confianza. También el año de publicación, ¿no? Pues, ¿qué nos puede aportar, no sé, una investigación de hace 20 años? Pues a lo mejor como contexto histórico, pero pues no más, no, sobre los efectos del alcohol en los seres humanos, por ejemplo.
creo que ahorita hay mayor conocimiento en relación a 20 años atrás o 30 años atrás, ¿no? Un artículo de revista, libro u otro texto digital siempre debe de contar con referencias bibliográficas, siempre. Entonces, también, así como nosotros buscamos sustentarnos, ellos también buscan sustentar su información. Si el texto o la página que encontraste tiene exceso de errores ortográficos, también cuestiona su confiabilidad, ¿no? Porque deberían de ser lo más correcto posible. Deberían de tener el menos posible margen de error. Luego, dentro de esos mismos 6 consejos, ya presenté 3, ahorita vienen otros 3, nos piden o nos dicen, nos propone que la información de las páginas web de universidades también se consideran fuentes confiables, ¿no? Sin embargo, se sugiere ingresar a las más conocidas y a las más prestigiosas. Pues hay ranking de mejores universidades a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel México. Entonces, podría ser una referencia o podría ser un parámetro para que nosotros podamos tener estas fuentes confiables. Si quieres detectar la confiabilidad de una base de datos digital, podrías ingresar a las páginas web de universidades conocidas y prestigiosas y visualizar si tienen convenios, ¿no?, con esas bases de datos. Sí, también pueden ser una fuente de investigación, pero pues habría que ver quiénes las están sustentando o quiénes las están respaldando. Y por último, si lograste encontrar un documento con fuente confiable, pues se te aconseja continuar explorando más contenido del tema de manera segura, ¿no? Que pues pueda ayudarte a sustentar lo que tú vas a defender. Hace un momento yo les decía, bueno, si tú vas a defender que va a disminuir el consumo de marihuana o el consumo de cocaína si se legaliza, a ver, en función de qué estás diciendo eso, o cómo me puedes demostrar que eso que se está anunciando es correcto o me puede dar confiabilidad, ¿no? O si yo quiero saber, por ejemplo, que cómo está la educación en México en relación a la OCDE, por qué los alumnos de educación básica están reprobando matemáticas y español en niveles muy, muy, muy bajos, a qué se debe, cuál es la causa, por qué, etcétera, ¿no? En función, como otro tema de investigación, ¿no? Aunque ya aquí ya les presentaron el tema, sin embargo, les coloco estos ejemplos para que ustedes también lo tengan, ¿no? Entonces, cuando se realiza una investigación documental, pues se puede obtener diversos productos, como pues prácticamente son los que ustedes están entregando en todo su proceso de prepa en línea set, ¿no? Han estado entregando reportes, ensayos, monografías, tal vez por el momento no tesina y tampoco tesis. Sin embargo, cuando se rehace este tipo de investigación, pues normalmente terminan en ese tipo de trabajos, o esas son las evidencias de los trabajos que se presentan, ¿no? En el caso de este módulo número 5, pues sí se va a solicitar mucho el ensayo, ¿no? Los ensayos argumentativos. De hecho, ya lo empezaron a hacer con esta actividad integradora número 4, ¿no? Ya tienen que presentar sus argumentos, ya tienen que combinar información investigada para poder decir, esto es así porque yo así lo investigué y encontré varias fuentes que afirman lo mismo, por lo tanto considero que eso es lo que va a ocurrir o eso es la causa de lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la causa de lo que está ocurriendo. Según las investigaciones que hice, eso es lo que está pasando, ¿no? O según la investigación que hice, eso es lo que probablemente ocurra, ¿no? O esta fue la consecuencia de. Entonces, una investigación documental termina en ese reporte, en ese ensayo y en esta monografía. Pero, pues, considerar todo lo que se ha planteado desde el inicio, tener fuentes confiables, tener un método, ¿no? Ir a diferentes fuentes, no quedarse nada más con un autor, no quedarse nada más con un libro, no quedarse nada más con una página web, sino buscarle desde todas las perspectivas. Por eso la actividad igual les está pidiendo, ¿no? En la actividad les está pidiendo por lo menos 2 disciplinas. Entonces creo que es el mínimo, pero ustedes pueden colocar otras, ¿no? En función de, ustedes pueden colocar las que crean considerables y que puedan ayudarles para la elaboración de su actividad integradora. Eso les va a permitir a ustedes que puedan desenvolverse en el audio que van a grabar, ¿no? Y no se olviden en ningún momento cuando terminen de elaborar su texto argumentativo, que también igual les dicen 2 cuartillas, de colocar las fuentes de consulta, ¿no? Es importante colocarlas para no caer en el plagio, de tal manera que
pues se pueda retomar o se pueda calificar como un trabajo de autoría propia, ¿no? De autoría propia. Algo que también es muy notorio, ¿no? Algo que también es muy notorio en algunos trabajos que he revisado, no de esta generación, de generaciones anteriores, es que no citan con el estilo de Prepa en línea set, que prácticamente es el estilo Chicago, ¿no? De colocar notas al pie. Entonces sí es importante que lo realicen. También es importante que si van a usar algún texto o alguna frase, colóquenlo en cursiva y coloquen la referencia para que no se considere plagio, para que puedan ustedes pues tomarlo como una verdadera investigación. Entonces, cuando no colocan las fuentes, se puede considerar como plagio. Y es ahí cuando se aplican la parte de las rúbricas y notamos o encontramos que su puntaje empieza a descender, ¿sí? Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda, con toda la confianza me dicen, para ir aclarándola. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De todos modos, el viernes también nos vamos a ver. Sí quedó claro sobre el tipo de investigación que van a hacer. Cuando hablamos de argumentación, pues igual. Adelante, Anaí, te escucho. Sí quedó claro. Ok, Anaí, muchas gracias. Muy bien, pues vamos concluyendo. Aquí, pues todos podemos llegar a un nuevo conocimiento objetivo y claro. Era lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Y hace un momento. Una cosa es buscar definiciones, conceptos, terminología, y otra cosa es llegar a un nuevo conocimiento. Entonces, el objetivo de la investigación que se maneja en este nivel en el que están ustedes es llegar a un nuevo conocimiento. Identificar un problema, investigar todo lo referente a para llegar a un nuevo conocimiento, ¿no? Es como si yo quisiera saber cuáles son las causas del porqué de la deserción escolar, por decirlo así, ¿no? En jóvenes de nivel medio superior. O cuáles son las causas de la delincuencia en México. Eso no lo encuentras en Google, eso no lo encuentras con facilidad en un diccionario, pues, o sea, la definición como tal, no, sino cuando nosotros hacemos una investigación es porque llegamos a, o queremos llegar a un conocimiento nuevo, o por lo menos un acercamiento a un conocimiento nuevo. Entonces, eh, muchas veces se deja a un lado y no se hace realmente investigación, ¿no? En las universidades, cuando ustedes lleguen a la etapa de la universidad y lleguen a culminar o lleguen a terminar su carrera, pues va a llegar el momento de elaborar una tesis, ¿no? Y la elaboración de una tesis, pues es lo mismo, hacer una investigación, claro, de manera más exhaustiva, más profunda, sobre alguna problemática de la carrera que ustedes eligen, ¿no? Imaginen que van a estudiar, no sé, administración, pues hay que investigar sobre la influencia que tienen, la influencia negativa o la influencia positiva que tienen los influencers o el impacto que tuvieron los influencers en el marketing, ¿no? ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Qué tan malo ha sido? Por ejemplo, si van a estudiar administración. Y así, la carrera que ustedes elijan. Cuando terminen, tendrán que identificar un problema y tendrán que hacer lo mismo. Hacer una investigación documental para poder aclarar la problemática que encuentran. Entonces, por eso aquí en esa conclusión les coloco, todos podemos llegar a un nuevo conocimiento. Todos. De manera objetiva y de manera clara. Es importante tener las fuentes de consulta confiables y elegir las más objetivas. Ahí puse objetivas, ¿no? Pero es las más objetivas. Entonces, no confiarnos, no dejarlo con lo primero que encontremos, sino que tenemos que, en la medida de lo posible, buscar todas las fuentes de investigación más relevantes, más objetivas, que pertenezcan a una institución seria y que no sean no sé, redes sociales, blog, realmente no,
no nos aportan o no nos permiten hasta cierto punto tener objetividad en lo que vamos a hacer. Imagínense que yo quiera hacer una encuesta por medio de Twitter, pues a lo mejor sí es válida, pero pues todos los que vayan a opinar a lo mejor ni son expertos en el tema, ¿no? Y solo opinen por opinar. Entonces pierde objetividad, ¿no? O lo quiere hacer por Facebook o por cualquier otra red social, por TikTok, entonces pierde objetividad. Entonces, tenemos que tener bien establecidos cuáles van a ser esos instrumentos de investigación, cuáles van a ser las preguntas que yo voy a hacer si es que realmente quiero hacer una investigación a profundidad en relación a una investigación de campo, que no es el caso de ustedes. Sin embargo, al buscar información que sea lo más objetivo y lo más cercano posible a la verdad. Ciertamente, la verdad no la posee nadie como tal, pero buscando coincidencias, investigando todos los que se han inclinado con el mismo problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos un problema no quiere decir que somos los primeros o los únicos en investigar tal o cual programa, tal problema, sino que probablemente ya haya otros quienes estén ya investigando en eso. Entonces, yo voy a sumarme a esas investigaciones que están haciendo, yo voy a sumarle también a aquellos que están haciendo esa investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad integradora que van a hacer, pues les piden, ¿no? Exponer sus argumentos respecto de las drogas, ¿no? Entonces, hay muchos que han investigado acerca de las drogas. Hay muchos que han investigado de las drogas. Hay muchos que han hablado a favor, hay muchos que han hablado en contra, hay muchos que hablan sobre los riesgos, hay muchos que hablan sobre los beneficios que se han dado a otros países, el efecto negativo que ha tenido en nuestro país, el problema de las narcoseries, etcétera, ¿no? El efecto en los niños, en los jóvenes, en los adultos, la adicción, por ejemplo, ¿no? Disminuye o aumenta la adicción con la legalización de las drogas. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo realmente se va a regular? ¿Cómo podemos evitar la adicción? ¿Es posible hacerlo? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir y es lo que se tiene que buscar en la medida de una verdadera investigación. Pero si solo nos quedamos por la periferia, si solo nos quedamos con lo primero que encontramos, pues difícilmente nuestros argumentos sean fuertes o nuestros argumentos sean válidos. De hecho, dentro de la actividad integradora número 4, no sé si han observado, si han leído, si ya hicieron sus aportaciones, a algunos les he puesto algunas preguntas, ¿no? Y las preguntas que les he colocado no han sido con el objetivo de valorar o aminorar el valor de su aportación, sino de que les ayude a reflexionar un poco más allá del argumento que presentaron. No quiere decir que su argumento esté mal o esté bien, eso lo haré cuando ya yo lo vaya calificando, pero pues preguntarse más allá de que si está bien o si está mal, habría que ver cuáles son sus efectos, cuáles son sus consecuencias y un sinnúmero de problemas que podrían derivarse respecto de la legalización o la no legalización de tal o cual droga, ¿no? Pero bueno, espero y revisen las preguntas y si les sirven, adelante, pueden utilizarlas para argumentar, ¿no? Para argumentar. Entonces, agradezco su participación. Gracias por comentar por medio del chat. Gracias por abrir sus micrófonos. Recuerden que estos espacios abiertos para el aprendizaje se evalúan en función de cuánto aportan, ¿no? En función de lo que ustedes aportan a, a la plática o a la charla que manejamos, ¿no? Por eso les decía un inicio, no tiene que ser un monólogo donde yo solo esté habla y habla y habla, sino que también ustedes aporten, que también ustedes pregunten, que también ustedes opinen sobre la temática que se está manejando, ¿no? Por eso también toco temas no necesariamente de las actividades integradoras, sino temas que corresponden a nuestra realidad. Por eso al inicio les hablaba yo sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos y China, sobre el conflicto de la enfermedad que no llegará a ser pandemia, según las autoridades de salud, sobre la educación, los alumnos de básica que pasaron con 6 a pesar de no haber ido a la escuela, etcétera, ¿no? Problemáticas que están presentes, que no podemos negar su presencia en nuestra realidad, en nuestro mundo, ¿no?
Pues por eso coloco esos ejemplos, no por otra cosa. Y bueno, pues les deseo, pasen buenas noches, agradezco su tiempo y nos vemos el próximo viernes. Pasen bonita noche. Hasta luego. Un gusto en haber estado con ustedes. Buenas noches igualmente. Buenas noches, Ramiro. Hasta luego. Buenas noches, Gracias. Milagros. No, de nada. Hasta luego, Naí.